Hola, ¿qué tal, estimados amigos de la Ventana Ciudadana? Nos encontramos en esta tarde de otoño, de otoño chileno, para iniciar un encuentro más con ustedes en este diálogo ciudadano. Esta vez con la socióloga Claudia Hayes Verdeschi, de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, jefe de carrera de la carrera de Ciencias Políticas. Claudia, muy buenas tardes. Si me falta más de esta humilde presentación que yo le hago, usted dirá, pues, pero No, está dejo los perfecto. micrófonos para que usted salude a nuestros distinguidos seguidores que se encuentran en Chile, en América Latina y en distintos lugares del mundo. Muchas gracias por esta invitación, Juan Luis. Estoy muy contenta de estar en la Ventana Ciudadana. Y bueno, yo soy cientista política, soy politóloga y muy además comprometida con la disciplina, que es una disciplina relativamente nueva en Chile, en términos como de formación de pregrado. Los magísteres son recién de los años 80, así que ahí estamos desde la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Gobierno a punto de lanzar al mundo nuestra primera generación de egresados el próximo año. Así que muy, muy entusiasmada. Qué bueno. Postítulos de lujo. Claudia, te invito a que intentemos de la mejor forma posible dar un vistazo a los 3, 4 elementos, hechos, acontecimientos políticos que de tu forma de ver la coyuntura política la marcan estos días y que van a tener trascendencia en el mediano o largo plazo. Bueno, yo creo que lo más significativo de los últimos años en el sistema político chileno es la extrema fragilidad de los partidos, la debilidad de los partidos políticos. Nosotros teníamos partidos que eran conocidos en la región y sobre todo en perspectiva comparada como partidos fuertes, partidos programáticos, partidos con raíz social, y eso hoy día ya no es la forma en la que se ve el sistema de partidos en Chile. Hemos tenido un debilitamiento de los partidos han perdido credibilidad, pero también militancia, adhesión, capacidad de articular propuestas que conciten el apoyo de la gente, y eso lamentablemente no es un buen augurio para la democracia, porque hemos visto nuestra sociedad, nuestra ciudadanía tratando de buscar alternativas para articular la construcción democrática, la construcción de proyectos políticos, y no hemos encontrado una alternativa a los partidos. Yo creo que la apertura a los movimientos sociales en la antigua Convención Constitucional fue un intento de ver si los movimientos sociales podían cumplirle el rol de los partidos. Yo creo que la Convención dio una señal, que también la hemos visto en otros países, de que la verdad es que el movimiento social no es capaz de reemplazar al partido, porque los movimientos sociales tienen un carácter impugnador, un carácter de desafío al poder que les hace muy difícil pasar al otro lado de la ventanilla y empezar a ofrecer soluciones. Es un poco lo que trataba de hacer, por ejemplo, el Frente Amplio, que pasó del movimiento estudiantil a ser el administrador del poder, y por supuesto que cuando uno está en la otra ventanilla, eso le trae nuevos conflictos con quienes están impugnando la autoridad, el poder, etcétera. Entonces hoy día yo creo que los grupos del Frente Amplio que vinieron del movimiento social ya son un partido más, han pasado a ser un elemento más del sistema político y por lo tanto sujetos a las mismas impugnaciones que antes eran objeto los partidos más tradicionales. Y ahí estamos en una rueda, y hoy día tenemos una situación donde, como no funcionó lo de los independientes, se está tratando de buscar otra forma de pasar por el lado de los partidos, que es con otra propuesta media antipolítica, que son los expertos, es decir, hay que como despolitizar la decisión y que esté en manos de expertos, y ya hemos visto que finalmente los expertos que se nombraron en la famosa comisión experta del nuevo Consejo Constitucional son representantes de los partidos, y por lo tanto parece que no hay atajo y no hay más que tratar de mejorar los partidos políticos, porque no parece haber forma de que la democracia funcione sin partidos. Claudia, demasiado interesante lo que acaba de decir y te invito a que nos quedemos aquí un poco porque yo quiero que entremos en esta cosa. Has dicho algo sustantivo que tiene que ver con la fragilidad
de los partidos en esta larga coyuntura. Y yo digo una larga coyuntura que los partidos se enfrentan desde un buen tiempo y que tiene que ver con lo que yo llamo el reblandecimiento de las ideologías, pero que tiene un sustento, un fundamento en la imposición del neoliberalismo. Digo yo, Claudia, y lo voy a repetir por 10ª vez en estos programas, que el neoliberalismo no es solo una herramienta del sistema capitalista en términos de expresión económica, sino que es filosófica, social, cultural, y que ha llevado como elemento central a dotar a esta sociedad de un individualismo que impide que estructuras sociales logren tener razonamientos colectivos. Paralelamente a eso, los partidos políticos, comillas, llamados democráticos y progresistas, sufrieron porque eligieron, a mi juicio, eligieron transformarse en grupos de poder en vez de en orgánicas con herramientas históricas, metodológicas que tenían los partidos políticos para someter o desarrollar la vida de los partidos y generar políticas ligadas a las organizaciones sociales y a las estructuras sociales que pretendían representar. Fíjate, Claudia, que es extrañísimo que los partidos políticos, incluidos el Partido Comunista, se hayan desligado de su relación con los artistas, con las expresiones musicales, de teatro, de los pintores, quedaron a la deriva, nunca más los tomaron en cuenta. ¿Para qué decir de las organizaciones sociales territoriales, de las organizaciones sociales de trabajadores? Porque los partidos privilegiaron esa relación chiquitita de grupos de poder para administrar las fuentes de poder en las que se transformaron. Si a eso tú le sumas este debilitamiento ideológico, este debilitamiento intelectual, yo siento, Claudia, discúlpame tú, que la ciudadanía chilena, y creo que en el mundo, ha sufrido un rebajamiento intelectual. Yo creo que estamos menos inteligentes que antes, producto de este residuo en que nos han metido de vivir en un individualismo que no logra solo las élites razonar colectivamente. Y cuando no hay razonamiento colectivo, el individualismo hace que las ideas dan vuelta en lo mismo. Es mi idea y yo creo que eso es lo que lleva a lo que tú señalas tan firme y claramente, la fragilidad política. Fíjate tú que en esa fragilidad política asume el gobierno del señor Boric con sus grupos de partido, prometiendo voluntaristamente que pasábamos a una nueva época, eso es lo que decían, una nueva era. Entonces yo siempre le pregunté, incluso cuando entrevisté un par de ministros, les preguntaba, pero ¿cuál es la nueva etapa? Si ni siquiera hemos hecho diagnóstico ni evaluación de lo que está pendiente desde el 73, que no hacemos un diagnóstico de qué ha pasado con la situación política y social y filosófica del país. Entonces, me parece sensato, inteligente, brillante lo que tú has señalado. El tema es cómo vencemos esto. Bueno, el problema es que esto no está pasando solamente en Chile. Yo creo que es cierto que en Chile tenemos algunas condiciones particulares que tienen que ver con el legado de la dictadura, yo pienso. Por un lado, el legado institucional, o sea, la Constitución del 80 que está recién cediendo su estructura más corazón, digamos. Ahora, yo creo que lo más importante que ha cambiado a nivel constitucional en las últimas décadas
es la rebaja del quórum a 4/7 antes del plebiscito de salida, y bueno, y el fin del sistema binominal. Pero yo creo que el problema de la crisis de los partidos es un problema global, hay un problema con la representación política que parece que está afectando a todo el planeta, a todas las democracias, está debilitando las democracias, y eso ha llevado a que mucha gente hable de un retroceso democrático, de estos sistemas políticos donde coaliciones o presidentes ganan elecciones y una vez que están en el poder, desde el poder empiezan a debilitar las limitaciones del poder, los elementos en el fondo, de contrapeso, de frenos y contrapeso, y empiezan a imponer visiones ideológicas con reformas institucionales que hacen cada vez menos democrática la sociedad, y es lo que ha pasado desde la izquierda en países como Nicaragua y como Venezuela, y desde la derecha en países como Brasil, como Estados Unidos, donde el cambio institucional yo creo que no ha sido tan grande, pero algo ha habido, y en países de Europa, donde sí que ha habido reformas muy profundas, como Polonia, como Hungría. En Turquía se está avanzando a un sistema mucho más autoritario, y todos los análisis de política comparada internacional coinciden en que estamos en un muy mal momento para la democracia, que la democracia se ha debilitado en todo el mundo, y que lo que ha crecido en lugar de la fortaleza institucional de las democracias son de tendencias populistas, particularmente de extrema derecha, pero también algunas de izquierda, tendencias populistas que en nombre del pueblo, digamos, en nombre de la nación o de lo que sea, o de un bien superior, finalmente llevan a la concentración del poder y a sociedades menos democráticas, sociedades, por ejemplo, donde se introducen principios religiosos, en sociedades que habían avanzado a la secularización y que hoy día están volviendo a situaciones excluyentes de minorías religiosas o de las personas que no son religiosas, o imponiendo ciertos elementos de una visión de vida en particular, y en detrimento del pluralismo. Lo mismo cuando hay control de la prensa, control de las universidades. En Turquía ha sido muy dramático lo que ha pasado con la libertad de cátedra y con la libertad de investigación. Las colegas, lo sé como profesora, digamos, cuando nos llegan señales de alarma de nuestros colegas de otros países que nos dicen están echando profesores porque no pertenecen a la línea del gobierno o porque tienen agendas de investigación que son percibidas como amenaza para el establishment, desde eso hasta intervenciones directas en las universidades. Yo creo que la violación de la libertad de educación y de investigación en México también ha ocurrido, una situación bastante compleja con el gobierno mexicano, con la libertad de las universidades y de los centros de investigación. Yo creo que cuando se empieza a coartar la investigación científica y académica, y cuando se empiezan a controlar los medios de comunicación, son señales muy preocupantes para la democracia. En Chile no estamos todavía en ese escenario. Yo creo que en Chile tenemos otros problemas que son quizá de menor intensidad. Desde el punto de vista del control de la prensa, no es que haya esfuerzos de control estatal de la prensa. El problema que tenemos en Chile es la concentración económica de los medios de comunicación, que todos los medios de comunicación más tradicionales pertenecen al mismo sector ideológico. Entonces uno no puede escoger entre una variedad de medios de comunicación formales la fuente de información que quisiera, porque no existen medios de comunicación de todas las líneas editoriales, y eso es por la propiedad y por el avisaje, el control de la prensa por las personas que tienen el poder económico para poner el financiamiento que le permite subsistir a los medios. Es un problema, pero es un problema de un orden distinto que la intervención directa del Estado con la censura o con la imposición de líneas editoriales. Y en temas de educación, bueno, tenemos otro tipo de problemas, pero que no son de censura. Pero yo creo que igual debiéramos estar alerta a estas situaciones de amenaza para la democracia, porque no somos inmunes. Y yo creo que el hecho de que surjan agendas en nombre de la seguridad o en nombre de la prosperidad económica, que no son claras defensoras de los derechos humanos, de los derechos de la pluralidad, y de la democracia finalmente, y en el fondo la idea de que las personas tienen derecho a pensar distinto, tienen derecho a tener visiones diferentes, y eso no las convierte en enemigas del Estado, ni en personas intrínsecamente perversas y malvadas, ni en estúpidas, que son formas de descalificar a la gente que piensa distinto. Yo creo que hoy día hay sectores intransigentes
y que no tienen suficiente valor, aprecio a la democracia, que están concitando adhesión porque aparecen como una alternativa al establishment político, y eso sí que es súper peligroso. La Ventana Ciudadana, en sus diálogos ciudadanos, esta tarde con Claudia Hayes Verdeschi, cientista política de la Universidad de Chile, jefe de carrera de esta casa de estudios. Claudia, tú señalabas en este agradable y profundo diálogo que hemos instalado esta tarde, el tema de la fragilidad del sistema político. Sin embargo, permíteme decirte que yo veo el sistema político chileno como una de las estructuras sociales, uno de los edificios de la estructura social del país. Porque hay otros como las iglesias, como el deporte, como otros edificios que conforman esta sociedad, y todos se han fragilizado, todos han caído en un deterioro. Por eso es que yo digo que el tema está, comillas, en el ser humano, en el deterioro del razonamiento colectivo. O sea, el ser humano hoy día no es capaz de pararse y decir, razonemos juntos, porque tú, el peligro que ves respecto de la política es que esta estructura social llamada sistema político termine en un populismo. Todos sabemos, y tú has dado ya algunos ejemplos en Europa y en América Latina, populismos de izquierda o de derecha, son el desastre, el deterioro de la democracia. Si queremos salvar la democracia o queremos, tal vez no hay que salvar este tipo de democracia que hemos vivido no sé cuántos años, sino que viene un nuevo estilo democrático que debiera fluir, nacer. Pero discúlpame tú, ¿qué nos hace falta para ello? ¿Acaso hace falta otros actores? Porque, mira tú, lo dices muy bien. Yo creo que muchos nos alegramos con el ejercicio de la anterior convención constitucional porque veíamos visos interesantes de propuestas que efectivamente leían de buena forma las expectativas y las esperanzas de la ciudadanía, de los sectores más desposeídos, de los pueblos indígenas, de las mujeres. Hacían una buena lectura. Sin embargo, al momento de convertir eso en una propuesta, en una estructura, se pasaron de listo, se cayeron en la forma y en el fondo. Entonces, tampoco los populismos pueden llegar a ser entregados. ¿Cómo los neutralizamos? ¿Acaso no sería posible, Claudia Hayes Verdeschi, que desde el simiente de la cátedra pudieran unirse voces para, ustedes me dirán, no estamos hechos para eso, pero la vida nos transforma? ¿Acaso la academia no tendría que poner manos a generar a través de un congreso de filósofos, cientistas, políticos y sociólogos una nueva propuesta de administración política democrática del país? ¿Acaso no es eso también válido para enfrentar el tema de la violencia? ¿Acaso los psicólogos, las universidades, los sociólogos no tienen mucho más que decir que los propios gobiernos y que los parlamentarios que, discúlpame tú, hay algunos parlamentarios que a mí me cuesta entender cómo han llegado a un lugar como ese, con pocas, débiles e infructuosos esfuerzos por poner ideas en el país, menos leyes? ¿Acaso no tendremos que cambiar los elementos estructurales que hagan propuestas? Porque se nos viene el populismo. O sea, yo de esta nueva convención no veo nada nuevo.
O sea, los expertos son los hijos, nietos, los apoderados, los discípulos de los parlamentarios, que además de pocas luces, tienen pocas intenciones de ser democráticos profundamente y participativos menos. Entonces, lo que vienen proponiendo es más de lo mismo, es lo mismo que habrían propuesto en el Parlamento. Y eso es robarse, discúlpame tú, robarse la voz del soberano. Es decir, aquí la voz del soberano no está por ninguna parte. La expropiaron, la robaron, se apropiaron de ella, y esa comisión de expertos no tiene validez. Yo mucho me temo que terminemos en diciembre con un rechazo, porque yo creo que el número de votos que votaron nulo y blanco va para un movimiento de rechazo. O sea, la soberanía fue manipulada y el soberano puede pasar la cuenta. Yo tengo una visión un poco distinta. Yo pienso que perfecto, de eso sobre se la trata. convención constitucional en particular, yo pienso que el soberano tiene mucha dificultad para expresarse, y cuando se expresa, las instituciones tienen mucha dificultad para leer qué es lo que el soberano quiere decir. Entonces, en la convención anterior parecía que el soberano estaba diciendo que quería independientes de izquierda para hacer la constitución, y sin embargo en el plebiscito de salida vimos que el 62% de la gente rechazó la propuesta de eso que había dicho el 78% de la gente que votó en el 2020 por el cambio de la Constitución, y el 43% de la gente que votó por la Convención Constitucional. El universo electoral en el plebiscito de salida fue mucho más grande, con un grupo distinto. Hoy día parece que el soberano estuviera diciendo, porque el soberano sí se expresó en la elección de la Convención Constitucional, uno puede decir quizá no se expresó de manera directa en la elección de las expertas y los expertos, pero claramente la elección del Consejo Constitucional fue una elección democrática, y ganaron por paliza los republicanos, y en segundo lugar la izquierda. La centroizquierda no tuvo ni un solo voto, el PPD, el Partido Radical y la Democracia Cristiana no sacaron ni un representante. Y la izquierda tradicional le fue más o menos, sacó 11, y en coalición la izquierda tradicional de Chile Vamos con los republicanos tiene la mayoría para básicamente aprobar lo que quiera. Yo creo que eso es también expresión de la soberanía popular. La gente votó por esas personas democráticamente, no se puede negar. Entonces, ¿cómo se lee? El electorado chileno era súper de izquierda hace 3 años y ahora es súper de derecha. Yo creo que la representación política es tremendamente compleja, y justamente tratar de resumirla a un momento electoral es complejo para la democracia. Lo que no se puede decir es que no es democrático el resultado de la elección. Yo creo que es tan democrático el resultado de la Convención Constitucional anterior como este, y sus propuestas políticas parecen ser diametralmente opuestas. Habría que leer, por ejemplo, uno podría decir, a lo mejor no son tan diametralmente opuestas, porque a lo mejor todo ese electorado quería algunas cosas en común, como seguridad. Antes la seguridad parecía estar de la mano de los que querían proteger el medio ambiente y ofrecer derechos sociales. Hoy día la seguridad parece estar de la mano de los que prometen ir a frenar los portonazos y combatir la delincuencia. Es difícil leer al electorado. Sobre la comisión experta y sobre los expertos en general también tengo un matiz, digamos. Yo creo que yo soy académica y creo en el valor de la investigación, y creo que las ciencias sociales en particular son muy importantes para entender nuestra sociedad, justamente para esto que decía, para leer la complejidad de la representación política, para tratar de descifrar qué es lo que nos están diciendo las elecciones, pero no solo las elecciones, qué nos están diciendo las protestas, qué nos están diciendo los movimientos sociales, y qué nos están diciendo otras expresiones de la participación ciudadana. Pero yo creo que los expertos tienen dos problemas, porque me preguntaba usted si no debían los académicos proponer, hacer una propuesta de gobierno o algo así, en vez de los parlamentarios, qué sé yo. Y el problema con los expertos, hay dos problemas. Uno, que cuando los expertos proponemos cosas, los políticos no nos pescan. Eso funciona así. Cuando se discutió, por ejemplo, el paso del voto obligatorio al voto voluntario, la ciencia política, de manera muy
mayoritaria estaba en contra del cambio al voto voluntario, porque nosotros teníamos estudios que mostraban cómo el voto obligatorio democratizaba las elecciones, porque cuando se pasaba el voto voluntario, otros países que ya lo habían hecho habían generado sistemas políticos donde solamente votaban las personas de mayor nivel socioeconómico y con mayor educación, que es lo que tiende a pasar cuando se pasa el voto obligatorio al voto voluntario. Los pobres dejan de votar, porque para los pobres tiene más costo votar, por un lado, en general tienen menos facilidad para trasladarse, menos redes para dejar a los niños, etc. Pero además hay un menor involucramiento con la vida política. La gente pobre dice, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿A quién le importa lo que yo piense? Hay como una especie de desesperanza prendida en la política que los ricos no tienen. Los ricos sienten que su opinión es súper importante y súper valiosa. Entonces van ahí felices a dar su opinión. Entonces, el sesgo de clase que produce el voto voluntario era algo que se venía diciendo hace mucho tiempo. Hoy día, la vuelta al voto obligatorio mantiene el sesgo de clase, pero hoy día los pobres no votan por la izquierda, votan por la derecha. Entonces, ahí el mismo sesgo de clase opera con un signo político inverso, pero yo creo que sigue siendo lo correcto que el voto sea obligatorio, porque eso es mucho más representativo de la ciudadanía. Y el segundo problema, lo que decía de que no nos pescan, es que cuando se discutió eso del voto voluntario y el voto obligatorio, yo recuerdo algunos seminarios que se hicieron con políticos, con cientistas políticos. Todos los cientistas políticos estaban a favor del voto obligatorio, todos los políticos estaban a favor del voto voluntario, porque eso era lo que la llevaba en ese momento. Y no había vasos comunicantes, y la verdad es que las decisiones políticas utilizan la investigación académica y empírica cuando es proclive a sus ideas. Y eso me lleva al segundo punto que quería decir respecto de los expertos, que es que hay opinión experta para todo. O sea, hay opinión experta a favor del voto voluntario y hay opinión experta a favor del voto obligatorio, porque siempre la realidad social es compleja y hay argumentos. En fondo, las decisiones políticas son evaluaciones de pros y contras, no hay una respuesta correcta. Si hubiera una respuesta correcta, podríamos ser gobernados por máquinas. El problema es que todos son opciones donde se gana por un lado y se pierde por el otro. El voto obligatorio tiene cosas malas y tiene cosas buenas. El gasto social tiene cosas buenas y cosas malas, y el problema es encontrar un equilibrio que además genere legitimidad, que la gente le dé el respaldo, y eso no lo consiguen los expertos, lo consigue la ciudadanía informada. Entonces yo a lo que aspiraría no es a que los expertos reemplacen a los políticos, sino a tener una política de mejor calidad, una política que tenga debates más sustantivos, que no use noticias falsas, que no engañe diciendo que, por ejemplo, se va a ir a la Constitución a reforzar la policía, al Consejo Constitucional a reforzar las policías, que no se refuerzan a través de la Constitución. Bueno, en la convención pasada también hubo situaciones donde se pensaba que a través del cambio constitucional se podían resolver problemas que realmente no se iban a resolver de la noche a la mañana. Entonces, yo creo que una ciudadanía crítica, más informada, más politizada, sería la manera de mejorar la calidad de la política, porque la política tiene que hacerse de abajo hacia arriba, no es reemplazar a una élite gobernante por una élite académica. Yo creo que lo que se necesita es una ciudadanía que esté verdaderamente, ojalá controlada desde abajo, controlada por bases sociales grandes, por acuerdos sociales, y eso es lo que no tenemos, y en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes señalaban antes sobre el individualismo. O sea, tenemos una sociedad donde no hay que ser de derecha para ser individualista. En Chile toda la gente tiene en el ADN hoy día una dificultad para pensar colectivamente, porque pensar colectivamente significa en el fondo estar dispuesto a renunciar a los maximalismos. Cuando uno dice yo apoyo esta plataforma, bueno, en esa plataforma van a converger personas distintas porque todos somos distintos. Es imposible que haya un partido, una organización, un líder que me represente a mí, Claudia Hayes, en todo lo que yo soy, en toda mi complejidad. No puede, salvo yo misma. No existe alguien que sea capaz de representarme por completo. Entonces, la representación tiene que entenderse así como una cosa más humilde, que trata de buscar mínimos comunes, pero cuando el grupo que yo apoyo o la propuesta que yo apoyo diga algo que a mí no me gusta, si yo voy ahí a decir, no, eso no me representa, y pateo la mesa, con eso no se puede construir voluntad colectiva. Entonces lo que necesitamos son situaciones donde la voluntad de avanzar juntos sea más grande que la disposición a decir esto no me gusta y ya no los quiero, digamos, ¿no? Es como un matrimonio al final. Uno cuando no está casado mucho tiempo, pucha, es difícil estar casado y es difícil apoyar proyectos donde hay otras personas con otras visiones. Yo creo que hoy día la gente tiene muy poca tolerancia a la frustración, a aceptar que a uno no le gusta, pero que igual seguir juntos es la manera de avanzar colectivamente.
Entonces, a la menor provocación hay una escisión, y lo hemos visto en el Frente Amplio, donde se armaron tantos grupos como lotes de amigos hay, digamos. O sea, a la menor diferencia, ¿cuál es la diferencia programática sustantiva entre los distintos grupos que componen el Frente Amplio o entre sectores del PPD y del Partido Socialista? O sea, yo creo que la construcción de plataformas colectivas va en contra de esta exacerbación del individuo y de la voluntad individual y de la idea de que yo tengo derecho a que todo se haga como yo quiero. Y eso es lo que ha llevado lamentablemente a esta política tan destituyente, tan crítica, tan negativa, que hoy día se impone sobre la posibilidad de una política más constructiva, más colectiva, más propositiva. Pero estamos lejos de eso. A lo menos 3 cosas, Claudia. Yo tengo una sensación, una visión un tanto apocalíptica del fenómeno social. Y lo veo. Se nota. Porque, Se nota. porque usted, y usted lo señala, usted señala de que la última elección fue el resultado democrático. Pero una democracia bastante particular, donde la gente vota obligada, muchos, para salir del paso frente a lo que marca la contienda comunicacional. Y la contienda comunicacional estuvo centrada en si van a haber más o menos asalto. Ni un ápice respecto de el tipo de ciudadanía, el tipo de sociedad, el tipo de estructura social que queremos. Eso no estuvo presente. Entonces la gente votó por quiénes van a poner más mano dura o menos mano dura. Entonces, claro, los resultados, comillas, democráticos desde el punto de vista de las matemáticas, cómo la gente votó. Pero ahí también se hace una lectura insuficiente, porque ese 20 y tantos % que votó nulo y rechazo, nadie lo lee. Yo creo que es un voto que está diciéndole no al sistema político. Le está diciendo no a la derecha y le está diciendo no a este fenómeno de comillas, partidos que se dicen de izquierda que no lo son y que no representan, porque lo que hay es una democracia que no es participativa, cuyo elemento fundamental es que no hay participación. Y no hay participación por lo que yo le decía, el individualismo afectó las estructuras sociales todas. Y en el caso de los partidos tenían una estructura de funcionamiento que llegaba desde arriba hasta abajo, centralismo democrático, que hacía que la gente a lo menos discutiera. Y que los universitarios en nuestro tiempo tuviéramos directa relación con las poblaciones y que nos juntáramos en la esquina de los barrios, no a asaltar ni a tomar, sino que a conversar de los temas políticos y sociales. Y que nos faltaba el momento en que con nuestros padres nos sentábamos en el living escuchando las noticias y nos educaban. O sea, una ciudadanía con opinión. Hoy día tenemos una ciudadanía, comillas, perdóneme usted, cero opinión. Cero, cero. O sea, discúlpeme usted, pero el rebajamiento ideológico de razonamiento desde el punto de vista intelectual y espiritual de la gente, ¿quién soy yo y para qué vivo? Si usted pregunta eso, le van a preguntar si habla coreano. ¿Quién soy yo creo yo? que los ¿Para qué partidos, vivo? los ¿Con quién partidos vivo? también, los partidos políticos de los últimos años también han tenido una responsabilidad en esa situación, yo creo. Sí, Porque pues los partidos, como usted decía al principio, se dedicaron a administrar el poder y perdieron la vinculación con las bases y perdieron el énfasis en formación ciudadana, que era muy importante en el pasado en los partidos políticos, en formación de cuadros, digamos, en explicar su ideología, en explicar su programa y sus propuestas. De eso los partidos dejaron de hacerlo y se convirtieron en agencias de empleo que cambiaban la militancia por cargos de poder cuando estuvieran en el gobierno. O sea, esa estructura de partido no puede sino alejar a la gente de los partidos. Cuando estar en un partido, el único objetivo que tiene
agarrar algo, digamos. ¿Qué en persona joven e idealista va a querer militar en un partido donde la gente está por esa razón, digamos? en los 70 nos costaba plata de nosotros para militar. Teníamos que pagar nuestras cuotas y invertir en las actividades. E incluso en los tiempos de dictadura. Teníamos que poner plata nuestra para poder sostener estas estructuras de partidos. Mataron los partidos. Entonces, de eso me tomo para insistir en una pregunta que parece que no la hice del mejor modo. Cuando los partidos no son capaces de estructurarse para leer bien y representar a la ciudadanía, ¿por qué no pueden haber otros referentes sociales como los sociólogos, los politólogos, los científicos, los cientistas políticos, que puedan hacer una propuesta? A ver, los tipos de partidos deben ser estos, o quizás ya no son partidos, se llamarán no sé qué. Lo mismo digo cuando enfrentamos el análisis respecto de lo que es la agresividad que hay en este país y los niveles de violencia. Oiga, si yo a veces, discúlpeme usted, me da pena y risa escuchar a algunos políticos hablar de violencia si no tienen idea cómo se encausa, cómo nace. Hoy día estamos teniendo niñitos de 13 años que son asesinados quizás por otros delincuentes, que son llevados por delincuentes de la mano a delinquir porque no tienen otras opciones sociales de vida. Eso es un problema de estructura social. La violencia no nació en el aire. Se gestó en un sistema político que está fallando y está dañando todo, dañándonos a nosotros como individuos incluso. Entonces, cuando yo le decía, ¿por qué no buscar otras estructuras como científicos y sociólogos como ustedes para hacer propuestas de una nueva estructura de ordenamiento? ¿Por qué no hacer el intento? ¿Por qué? Eso lo propuso Platón. Decía que debían gobernar los filósofos, pero yo creo que no resultaría. No, sí, ni siquiera yo los veo para que ustedes sean los que gobiernen. Digo para que hagan propuestas de reestructuración. Es urgente, si no vamos derecho al populismo y el populismo nos mata. ¿Cómo, y en este marco, cómo ve el futuro cercano, de corto plazo de nuestros gobernantes y de una oposición que dice a todo que no? Bueno, la verdad es que la ciudadanía es la que parece que dice a todo que no, yo creo. La ciudadanía cada vez que va a las urnas dice que no a... Yo creo que el problema, en la política siempre la oposición política, esa es la acción habitual de la oposición. Yo no creo que haya una oposición más recalcitrante o menos constructiva que otras oposiciones. Yo creo que es natural que la oposición trate de dañar al gobierno, es como, y de dejarlo lo peor posible para mejorar su rédito electoral en la próxima vuelta. El problema yo creo que está mucho más en la vinculación entre las alternativas políticas y la gente. Y ahí cómo mejorar eso, yo creo que hay algunas cosas que se pueden hacer, pero que son difíciles, no son fáciles. O sea, yo creo que a veces hay una tentación, como estamos viendo hoy día en la comisión experta, justamente de personas que han estudiado mucho los sistemas políticos, etcétera, y dicen, es mejor cuando hay menos partidos que cuando hay más partidos. Entonces pongamos una cuota, un umbral del 5%, que el que no saca el 5% no puede entrar al Congreso. O, no sé, fortalezcamos los partidos con órdenes de partido. Yo creo que todas esas son medidas, yo sé que suenan muy mal, yo creo que la investigación comparada ha mostrado que funcionan mejor, pero creo que no es esa la forma de arreglar el sistema político. Los partidos tienen que ser fuertes, no porque una ley dice que son fuertes. O sea, que alguien diga ya, va a haber orden de partido, no les va a dar legitimidad. La gente lo siente hoy día, y esto lo digo pensando que son medidas que en lo sustantivo tienen razón, pero cuando uno le dice a la gente, no, ahora va a haber orden de partido, la gente dice, pucha, estos gallos, como decía usted, se están robando la soberanía popular. Bueno,
la dificultad es cómo generar partidos que sean fuertes, pero que sean fuertes de verdad. No porque una ley les da más poder, no porque una norma. Y eso yo creo que solo se construye desde abajo, como decía antes, con vinculación con la ciudadanía. Ahora, tenemos una ciudadanía que no está orientada a construir proyectos colectivos, como decíamos antes. Entonces hay un problema que no es ni culpa de los políticos, ni culpa de la gente solamente, es cómo están dadas las estructuras sociales actuales. Y yo creo que sí hay algunas cosas que se pueden hacer que tienen que ver con abrir la política a más actores. Usted hablaba antes de los actores políticos, yo creo que los actores políticos de las últimas décadas no han estado dispuestos a abrir el poder a los territorios, a los grupos excluidos históricamente, y hoy día hay una presión producto de esta tremenda crisis que están viviendo, demasiado tarde yo creo, están por fin, digamos, diciendo, pucha, en realidad algo hay que decir de los pueblos originarios, que han estado ausentes de todo por siglos. Algo hay que decir de la participación de las mujeres en política, porque las mujeres, hasta la reforma electoral con la que se votó el Congreso, que empezó a funcionar en 2018, o sea, recién, éramos el 15%, menos del 15% del Congreso. A la gente se le olvida, ahora que tuvimos una convención paritaria, 85% de las personas que hacían las leyes eran hombres. Y yo creo que eso es un problema para la legitimidad democrática. Y lo mismo pasa con la exclusión socioeconómica. Cuando todas las personas que están en el Congreso son primos entre sí y son de 5 colegios, eso es un problema para la legitimidad democrática. Entonces yo creo que ha habido un encapsulamiento de la política en Chile que la hizo todavía más elitista de lo que fue en el pasado, más desvinculada de las bases, y ahí yo creo que hay cosas que sí se pueden hacer efectivamente. Yo creo que a través de partidos políticos que tienen que renovarse, que tienen que cambiar sus formas de tomar decisiones internas, que tienen que democratizarse internamente, porque también todo esto es producto en parte de lo que partidos empezaron a funcionar como empresas manejadas por sus dueños, digamos, o sea, cada partido con su dueño, con la persona que maneja el padrón, o sea, un nivel de opacidad en el funcionamiento interno de los partidos que, bueno, obvio que genera un problema cuando esas son las instituciones encargadas de representar. Y también yo creo que se pueden explorar otras cosas que deben ser, a mi juicio, complementarias de la representación política y no reemplazos de la representación política, que tienen que ver con otras formas de participación a través de, por ejemplo, consejos consultivos a nivel local para algunas decisiones comunales, por ejemplo, participativas, algunos mecanismos de democracia directa que se podrían introducir, como la revocatoria de ley que estaba propuesta en la comisión experta, que la gente pueda juntar firmas y eliminar una ley aprobada por el Congreso, por ejemplo, y otros mecanismos que abran un poco más la decisión política a distintos actores. Porque lo que sucede es que usted tiene una visión de esperanza. Para mí es desesperanzadora. Con estos partidos como están. Imagínese, el PPD tuvo su lío, había un líder durmiendo, apareció y dijo, esto es lo que hay que hacer en el PPD. O sea, seguimos en las mismas. El tema no es el qué, es el cómo. No es qué tipo de partido tenemos, sino cómo operan. ¿Cuánta voluntad tienen para hacer efectivamente de la participación una característica real, efectiva y permanente? Pero no la hubo. Entonces, insisto, vamos a seguir conversando de estos elementos que tan brillantemente hoy día Claudia Hayes Verdeschi nos entrega, pero no quiero que se vaya sin señalarme cómo ve el próximo periodo de gobierno en este conflictiva situación social y política en la que vivimos. ¿Sacará algo adelante? ¿Mejorará su llegada a la gente? ¿Cómo le va a ir a nuestro gobierno en el próximo periodo? Bueno, yo creo que al gobierno del presidente Boric no le está yendo muy bien, pero yo creo que hay que mirarlo en el mediano plazo. O sea, yo creo que se instaló una nueva fuerza política con una agenda más participativa, con una agenda de profundización democrática,
y si bien esto no es su mejor momento, digamos, yo creo que es una fuerza que tiene capacidad de crecer hacia el futuro. Respecto del proceso constitucional, que es como lo más definitivo en este momento, en el momento actual, yo creo que hay poca esperanza de que sea un proceso constitucional muy transformador, pero aún así yo mantengo una pequeña cuota de fe en que salga de este proceso un texto mejor que la Constitución del 80. Como decía antes, en el caso que se rechace esta propuesta constitucional, yo no sé si yo voy a estar a favor o en contra de la propuesta constitucional hasta que la vea, porque realmente creo que lo que salió de la comisión experta, mi impresión, no han terminado, pero lo que se ve hasta ahora, yo creo que es mejor que la Constitución del 80, y con eso hay que compararla, no con la convención constitucional, no con la propuesta constitucional que se rechazó. Lo que vamos a decidir en diciembre es si aprobamos este texto o seguimos con la Constitución del 80. Pero esta propuesta de los expertos va a entrar a un Consejo Constitucional donde el Partido Republicano tiene mucho poder, no tiene el poder por sí solo para aprobar normas, pero sí para impedir que se aprueben otra enmienda, y junto con la derecha, efectivamente tiene poder para aprobar lo que quiera. O sea, la coalición de republicanos con la derecha tiene poder para, por ejemplo, menos los 12 bordes, ¿verdad? Pueden cambiar lo que sea menos los 12 bordes. Y como el Estado Social y Democrático de Derecho es uno de los 12 bordes, a mi juicio, si no hay algo que sea terrible en el nuevo texto, el hecho de pasar del Estado subsidiario al Estado Social y Democrático de Derecho, para mí es suficiente para que sea mejor ese texto que el que tenemos hoy día. Yo sé que hay mucha gente, sobre todo en la izquierda, que piensa, hay mucha gente en la derecha que va a rechazar porque prefiere no cambiar la Constitución, porque no quieren el Estado Social y Democrático de Derecho. Y hay, incluyendo el propio electorado republicano. Ahora el Partido Republicano tiene el desafío de que tiene que mostrar gobernabilidad y resultados, y no van a poder decir tan abiertamente que llaman a votar rechazo. Pero sus bases, en general, prefieren no cambiar la Constitución. Ellos siempre estuvieron en contra del proceso constituyente. Y en la izquierda yo entiendo que hay mucha gente que no lo ve así, no compara este texto con el que va a seguir vigente si se rechaza, sino que lo compara con lo que pudo haber sido. Bueno, lo que pudo haber sido no fue, y yo creo que hay que partir de la base de que esta nueva propuesta constitucional emana de un fracaso, del fracaso de la propuesta anterior. Y en ese contexto hay que ver qué es lo que sale, y yo creo, como decía, que si no hay algo que sea terrible y aberrante en el nuevo texto, el solo hecho de que esté el Estado Social y Democrático de Derecho, para mí bastaría para estar a favor. Ahora, si se rechaza el texto, que como decía, la izquierda y la derecha yo creo que van a llamar a rechazar, tampoco es tan dramático, o sea, porque ya no está el sistema electoral binominal, porque ya se rebajó el quórum de 2/3 a 4/7 para la reforma constitucional. Entonces, si no se aprueba la nueva constitución, aún así creo que estamos en vías de resolver el problema constitucional chileno que venimos arrastrando desde el año 90. Entonces yo creo que eso no es tan negativo, o sea, el momento que estamos viviendo hoy día se ve todo negro, sobre todo a la luz de la última elección, pero yo creo que ir avanzando en resolver las trabas antidemocráticas que tiene nuestro sistema político es algo bueno, y además lo hemos hecho con acuerdos amplios, que yo creo que también son algo positivo, a pesar de que han costado mucho. O sea, el acuerdo amplio no fue porque tenemos unos parlamentarios y unos políticos magnánimos, fue porque el país casi se cae a pedazos. O sea, 400 personas perdieron los ojos en el estallido social, hubo violaciones terribles de los derechos humanos, y eso empujó este acuerdo que no había sido posible empujar por 30 años. Entonces yo creo que a salto y con mucho dolor algo hemos avanzado. Yo tengo una diferencia semántica con usted. Yo creo que lo que pueden hacer de este esfuerzo por la nueva Constitución es menos malo que la anterior. No diría mejor. Bueno, la política en general es optar por lo menos malo, eso es desde el principio de la historia. Claudia Hayes Verdeschi, Facultad de Gobierno, Universidad de Chile, jefa de carrera de Ciencias Políticas. Ha sido un tremendo agrado este primer diálogo ciudadano. Quizás el segundo o el tercero pudiera ser con una mirada internacional, ¿qué está pasando en el mundo? Sería bien interesante eso. Así que nos pondremos de acuerdo. Claudia, se le agradece. Juan Luis Castillo, en nombre del directorio de La Ventana Ciudadana, le da las gracias y esperamos
prontamente volver a reunirnos en unos 15 días más. La invitamos para que volvamos a conversar. La Ventana Muchas gracias. Ciudadana, todos los domingos, muy temprano, usted puede ver los artículos de nuestros colaboradores y este domingo, esta entrevista con Claudia, que ha sido muy grata, muy interesante, y felicitaciones por sus elementos entregados. Los micrófonos para usted, Claudia, para que se despida de nuestros amigos. Como le he señalado con orgullo, nos siguen y nos leen en Chile, en América Latina y en distintos lugares del mundo. No, bueno, yo primero lo felicito por esta iniciativa, le agradezco mucho la invitación y muchas gracias también al equipo técnico que permite esta producción. Un saludo a todas las auditoras y auditores, y creo que las iniciativas ciudadanas de comunicaciones son muy importantes porque contribuyen justamente a elevar el debate público, que es lo que necesitamos para tener una mejor política y una discusión de ideas, no solamente desde intereses económicos, sino desde realmente la visión de lo que creemos que es mejor para nuestra sociedad. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Recojo su sugerencia, agradecer a Rodolfo Kohler, nuestro Rodolfo Kohler Cotal, que está detrás de los micrófonos perillando y arreglando todo el escenario para tener esta buena entrevista. Nos vemos entonces, espero en unos 15 días más, con una nueva conversación con Claudia Geis.